Bienvenidos a Claves. Esta es una coproducción aquí en Guadalajara, Jalisco. La drogadicción, la delincuencia y el crimen organizado es uno de los graves problemas que tiene América Latina. Y después de aplicar mano dura en algunas partes, hoy se discute sobre la posibilidad de llevar adelante una política de legalización del consumo de drogas. Se trata de buscar soluciones y no es fácil. Permítame presentarle a mi gran amigo y compañero Samuel Muñoz, quien hará la coproducción de este programa aquí en Guadalajara. Bienvenido a tu casa, al Sistema Jalisciense de Televisión. Gracias, un gusto, Gonzalo. Pues, ¿qué te parece si presentamos en primer término a Gustavo García? Bienvenido a Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Samuel, Gonzalo, un placer estar aquí. Soy Jacobo García, el corresponsal del periódico El Mundo de España para México, Caribe y Centroamérica, pues desde hace casi 10 años. También está con nosotros el doctor Abelardo Rodríguez. Antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Yo soy profesor investigador en el Centro de Estudios sobre América del Norte en la Universidad de Guadalajara, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami y soy estudioso de asuntos en tema de seguridad internacional. Gracias. Gracias. Doctor Dante Haro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un saludo para todos. Soy Dante Haro Reyes, soy doctor en Derecho por la Universidad de Heidelberg, Alemania, profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara y director general del Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco. En medio de la lucha contra el crimen organizado, el debate sobre la liberalización de las drogas adquiere cada vez más dimensión. ¿Se trata realmente de buscar una salida a este grave problema o más bien de luces de colores, doctor? Dado las proporciones desde 1968 de una estrategia de guerra contra las drogas donde se ha enfatizado la situación militar y la criminalización, en los años recientes se ha abierto una serie de iniciativas a nivel regional, latinoamericano, con la posibilidad de levantar el debate de la legalización, aunque como sabemos no hay consenso. Dadas las implicaciones para países como México o Centroamérica, o el nivel de consumo que se da en Brasil o en Argentina, los altos niveles de consumo, o la situación histórica del consumo que se tiene en países como Bolivia. Lo que quiero plantear aquí es de que está abierto el debate, sin embargo, no hay un consenso regional de los responsables y de los principales actores en el asunto de la legalización. ¿Qué hace imposible ese consenso, doctor? A mí me parece que son las cantidades estratosféricas del dinero en torno al cual se mueve el crimen organizado. Si consideramos, de acuerdo a estimaciones de Naciones Unidas, se está planteando alrededor del mercado global 350,000 millones de dólares. En el mercado norteamericano, alrededor de los 150,000 millones de dólares anualmente. En el caso de México, 20,000 millones de dólares. Si ponemos ahí un ejemplo que comentamos hace un momento de la iniciativa Mérida, lo que se ha destinado es 1.5 mil millones de dólares en 3 años. Es decir, que lo que se ha atacado en el último programa regional para el combate al narcotráfico es apenas no más del 1% y queda libre el 99%. Esos son algunos de los, me parece a mí, de los grandes desafíos que presenta, por un lado, el uso de la fuerza versus algunas respuestas con torno a la posible legalización, que lo que está planteando es cómo regular este mercado que rebasa por mucho las capacidades de los estados. Jacobo García, ¿realmente se logrará, reducir estas grandes ganancias de estos grupos criminales, de estas organizaciones criminales? ¿Se podría desestimular estas ventas excesivas de drogas si se logra liberalizar el consumo? Ay, buena pregunta. Pues es que yo creo que nadie tiene la varita mágica todavía y nadie sabe a ciencia cierta que con la liberalización o la legalización de las drogas este tema se acaba aquí. Ojalá, ese sería un gran diagnóstico, pero creo que todavía hay muchas dudas y muchas incertidumbres porque no hay un precedente respecto a un problema que hoy desafía de tal forma a un continente como el latinoamericano. Por primera vez en muchos siglos
las instituciones y la democracia están funcionando, vive relativamente ajena América Latina a la crisis mundial que está golpeando, pero si hay un problema que está golpeando y que amenaza las instituciones, la institucionalidad y la juventud del continente, es el crimen organizado y el tamaño y la dimensión que están tomando los cárteles de la droga. De ahí que sin saber todavía y sin tener nadie claro que va a ser la legalización la solución a estos problemas, sí que se ha convertido de repente en un tema prioritario y en un tema de agenda multilateral para todos los países del continente. Desde luego es el eje central de la política que queremos construir y el tipo de países que queremos construir. Es fundamental meter mano a este tema y empezar a discutir temas que hasta ahora parecían tabús, ponerlos encima de la mesa y empezar a proponer soluciones atrevidas y valientes y novedosas que nos saquen de esta parálisis en la que parece que estamos anclados, ¿no? El doctor Abelardo Rodríguez recién nos entregaba algunas cifras que son realmente estratosféricas. Ahora bien, se cree por parte de algunos que proponen la necesidad de legalizar el consumo de drogas, se cree que mediante esa vía es posible al menos romper los vínculos que existen entre los cárteles y los consumidores, de buscar una alternativa que también pueda acercar más a los criminales y no criminalizar a quienes son dependientes de la droga. ¿Tienen algún sentido estas afirmaciones de quienes plantean que la legalización nos lleva por un camino positivo? Bueno, desde mi óptica personal, siento que como está viviéndose la situación actualmente en Latinoamérica, principalmente los países productores, los países en este caso de paso, porque estamos hablando de un problema en este caso internacional, y uno de los principales consumidores, que es Estados Unidos y desde luego Europa Occidental, conlleva las grandes ganancias. El problema que aquí se radica es que aunado a las problemáticas de salud pública, estamos viviendo en la región unos problemas muy fuertes de seguridad pública, seguridad nacional. En ese sentido, una de las más graves crisis que se viven en el sistema de justicia penal, al menos aquí en México y en otros puntos como Perú, como Centroamérica, como la parte que tiene que ver con Colombia, desde luego que el buscar nuevas alternativas, el buscar nuevas estrategias para poder combatir, tiene un buen sentido. Y en ese sentido, nosotros vemos que el tener por parte de las instituciones que han sido rebasadas en muchos lados y que se encaminan hacia lo que se denomina un Estado fallido, porque no pueden de alguna manera garantizar este Estado de Derecho, desde luego que es, pues ahora sí, buscarle el problema no en policías y ladrones, sino en un problema de salud pública. Y este tipo de cuestiones de entrar en la legalización, en primer término hay que regular. Desde mi punto de vista, la regularización, el tener el control, que también es una problemática primeramente de la producción, del consumo, del traslado, desde luego que es una vía para bajarle sobre todo a la violencia. Se habla tan solo en México de más de 50,000 muertes en lo que va en este caso, el sexenio. En algunos otros lugares, connotado a esto, pues miles de familias, en este caso desamparadas, la parte de pobreza, una serie de factores que están buscando pues nuevos caminos y nuevas rutas, y esto puede transitar en poner en este caso en el ojo de la lupa la discusión hacia lo que es un aspecto de regulación de las drogas. Exactamente, ¿qué discutir, doctor Abelardo Rodríguez? Yo recuerdo que en Estados Unidos, cuando se libera el consumo del alcohol, definitivamente logró reducirse el tema de las mafias estas que controlaban todo este mercado. Con las drogas pudiese verse de la misma manera, desestimulado todas estas mafias, pero hay otro problema. ¿Qué sucede con el consumo? Porque esto no desestimuló el consumo del alcohol, por ejemplo, en los Estados Unidos. Sí, pues ese es uno de los temas en el caso de Estados Unidos. Habría que agregar que, por cierto, en Estados Unidos el tema del consumo de drogas no es un asunto de seguridad nacional como lo es en la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Y por qué no es así? Porque ellos han definido, además, tiene que ver con la estructura de sus Fuerzas Armadas y de Seguridad Nacional. La seguridad nacional para ellos es un asunto exterior. Y las Fuerzas Armadas, a través de un estamento que se llama Post Comitatus Act, no permiten que dentro de las
del Estado norteamericano patrullen para poder en algún momento hacer alguna detención. Entonces la estructura plantea que el sistema judicial y el Estado de Derecho tiene la capacidad para poder atender como un asunto de salud pública. Y en su doctrina de seguridad nacional está apuntado como un asunto de seguridad pública para asuntos internos. Ahora, el gran dilema de ello es que ellos se jactan de que sus estructuras son eficientes y capaces para poder mantener el tema en esa dimensión de salud pública y por lo tanto no militarizarlo al interior de los Estados Unidos. Eso sería por un lado. Por el otro lado, me parece también que ese es el gran debate latinoamericano, que dada la insuficiencia institucional de una gran cantidad de países, dada la proporción del dinero que se maneja y que el asunto está como una cuestión de seguridad nacional al más alto nivel, como en el caso de México, como en el caso de Guatemala, como en el caso de El Salvador, de Honduras, por ejemplo. Entonces se está peleando contra sí mismo el Estado, porque no se entiende un tema de estas proporciones sin el papel político y económico que existe en torno a las redes del crimen organizado. Por otra parte, en este debate sobre la liberalización de algunas drogas o del consumo de algunas drogas, sobre todo las blandas, se habla de que la situación, digamos, si se llega a concretar de esa forma y de forma tal de que ocurra en varios países de América Latina, se podría, al menos, se dice, romper ciertos mecanismos del mercado ilegal de este momento. Mientras otros dicen que no, que es todo lo contrario, que si se llega a producir esa liberalización, simplemente el problema se va a expandir. Yo lo que creo es que desde luego el problema se va a reacomodar y con una liberalización lo que se desmontarán y perderán poder económico son todas estas grandes estructuras que hoy están desafiando al Estado. Son estructuras y cárteles de un tamaño y de una dimensión que desde luego el Estado pierde en el sentido de que su contraparte va a estar mucho más debilitado y una legalización de drogas quitaría esa capacidad de fuego y esa capacidad de reclutamiento tan rápida y tan veloz y de rearmarse tan rápidamente que hoy tienen los cárteles y entraríamos en un equilibrio de fuerzas desde luego más lógico que el que hoy estamos viviendo, en el que da la sensación permanente en el que el Estado va al rezago y que está perdiendo esta guerra. No sé si... Doctor Haro. Sí, bueno, lo que pasa es que aquí nosotros vemos, y retomando lo que se ha dicho, el fracaso punitivo que se le ha dado a nivel internacional, desde la Convención del Opio de 1912 hasta 1961 con la Convención contra los Estupefacientes, es decir, hasta lo que hemos vivido últimamente en 1985 con la Organización de las Naciones Unidas que se puso en contra del tráfico de estupefacientes. Es decir, el aspecto punitivo que tiene que controlar la producción ilegal de sustancias y el consumo ha fracasado. Tenemos que voltear y ver el paradigma de alguna manera y desclasificar en ese sentido una serie de cuestiones. Ahora, no todas las drogas deben ser tratadas de la misma magnitud. Es decir, hay 4 diferentes categorías. La marihuana y en este caso los derivados, la parte que tiene que ver con la cocaína, el crack, que son los productos, y luego vienen los productos del opio, que tienen que ver ahí con una serie de sustancias más fuertes, y luego los productos más sintéticos o químicos como las metafetaminas. Hay que evaluar ese tipo de cuestiones. Ya se han hecho algunos ejercicios para lo que se denomina las drogas blandas, que puedan estar de alguna manera controladas, como se decía, a la manera del tabaco, el alcohol, ese tipo de sustancias. Y las otras, tener, como lo hacen los productos, o en este caso las industrias farmacéuticas, un control estricto de cómo se está dando, para poder regular y tratar de controlar lo que ya se decía. Aquí el problema son las grandes ganancias que se dan. El pasar 1 kilo de pasta que se produce en Bolivia o en Colombia, y luego se da la parte cuesta alrededor de $950 esa pasta de alguna manera sin procesar. Después se produce, llega a cocaína alrededor de $2.500 en Colombia, en Bolivia. Cuando llega a México ya cuesta $12.500. Y tan solo pasar del otro lado de la frontera, como ya se decía, alcanza un precio de $26.500. Y después cortada
de alguna manera procesada y distribuida a la calle, alcanza alrededor de $128,000. Entonces, aquí lo que estamos viendo nosotros es cómo el Estado se tiene que favorecer de ese andamiaje institucional, de poder sacar fruto a través de impuestos, a través de control, a través de una serie de cuestiones, controlar inclusive la calidad, pero se le viene otro problema, que es el problema de los consumidores, la parte de salud pública, que también se tiene que, en este caso, llevar un andamiaje para poder solucionar eso, que no es tan fácil, pero al menos la violencia que se está dando, la parte de la criminalidad, sí se reduciría, desde mi punto de vista. El doctor Haro ya mencionó fracaso. Yo le preguntaría, doctor Abelardo, hablamos también de fracaso en esta guerra, en esta lucha contra el crimen organizado por parte del Estado. Pues cuando hay implicación de 50,000 muertes estimados en México, por ejemplo, me parece que una de las principales responsabilidades del Estado es garantizar la vida. Y cuando esto no está sucediendo, a mí me parece que coincidiría en ese sentido que hay un fracaso con respecto de esa responsabilidad jurídica, política e internacional del Estado y de una comunidad internacional que coadyuva esa política. Entonces, pero es insuficiente con plantear que es un fracaso. Lo que tenemos que ver es las distintas aristas, porque no es una situación de blanco y negro. Hay una serie de actores involucrados, de intereses creados, de actores económicos, etcétera, que están en torno a ello. Entonces, a mí me parece que en términos regionales y latinoamericanos, es vital generar el mejor conocimiento posible, la mejor información posible de las implicaciones de esto en el corto, mediano y largo plazo. Estados Unidos ha planteado que no va a modificar el asunto del consumo, que se puede modificar realmente poco. No hay interés en el asunto de la legalización también por parte de Estados Unidos. En el caso de México y Colombia hay reticencia para abrir el tema, menos en Colombia que en México. Pero lo que no podemos dejar de plantear es hacia dónde va una región y cuáles son las implicaciones para la vida de sus pobladores, en el caso latinoamericano. Hay una gran duda en mucha gente en el sentido de que cómo es posible que las policías de América Latina no puedan actuar de una forma mucho más diligente. Es decir, estamos hablando de cantidades gigantescas, no solo en términos de dinero, sino que también en términos de toneladas que se transportan al destino final que es Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos, con toda su infraestructura de inteligencia que tiene, muy metida en todos los países de América Latina, no puede controlar esto antes de tiempo? ¿Por qué las policías y las fuerzas militares de América Latina no pueden controlar este transporte antes de tiempo e impedirlo? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué Estados Unidos puede tener aviones que son capaces de bombardear milimétricamente, aviones incluso sin tripulación, y dar muerte a una persona determinada que andan buscando? Y la encuentran en medio de las montañas de Afganistán o de Pakistán. ¿Y por qué en ese lugar que está absolutamente controlado, por ejemplo, Afganistán, por los Estados Unidos, la plantación de amapolas ha crecido y se ha convertido en un negocio multimillonario a pesar del control militar que existe en el país? ¿A qué se debe todo eso, Jacobo? Yo creo que en el caso de México, Estados Unidos tiene una capacidad, pero tampoco absoluta. En el sentido de que es un país muy grande y sobre todo la contraparte estadounidense aquí tampoco está haciendo su trabajo. Las autoridades y las policías no solo no colaboran, sino que forman parte del engranaje del crimen organizado. Cual yo creo que ahí Estados Unidos tiene una capacidad relativa. Lo que yo más reprocharía es el poco trabajo que están haciendo para frenar el consumo en el propio Estados Unidos, sabiendo que es el gran cáncer que está contaminando el continente. Estados Unidos no está cumpliendo su parte de frenar el consumo, que está estable o ligeramente hacia arriba, me corrijan los expertos, pero no está cumpliendo su cuota, a pesar de que se usó por primera vez, y Obama lo utilizó, y Hillary Clinton en su visita a México, la palabra corresponsabilidad. Esa corresponsabilidad al margen de dinero, de aviones y de radares no se está cumpliendo, no está siendo efectiva y real en el propio Estados Unidos, ¿no? Luego el porqué de su
poco control en Estados Unidos, también hay una reticencia histórica, lógica y clara en México a la presencia de Estados Unidos, y más viendo cómo está manejando el tema de las drogas, yo creo que es una reticencia hasta lógica incluso. Bien, doctor Haro, ¿cuáles son estas aristas de las que hablaba también el doctor Abelardo, que en el ámbito académico se están discutiendo? Hablo, por ejemplo, hay ya presidentes, expresidentes, incluso personas de la literatura como Paulo Coelho, como Vargas Llosa, que han expresado que prácticamente pues, esta política prohibicionista ha fracasado, que se tienen que tomar otros modelos, que se tiene que pensar en otras cosas. En la academia, ¿qué se está discutiendo? ¿Cuáles son estos puntos, estas aristas que están discutiendo ustedes? Aquí tenemos que ver, efectivamente, por la gran, pues ahora sí que capacidad de operación financiera, es muy fácil penetrar a las instituciones establecidas dentro de los países en Latinoamérica. Específicamente hablamos, por ejemplo, de Perú, de Bolivia, en el caso, por ejemplo, que tiene que ver con Colombia, Centroamérica y México. Uno de los puntos que se está discutiendo es el lograr la profesionalización de los cuerpos policiales, porque pues de alguna manera, imagínate, con alrededor de $350 al mes en promedio que ganan los policías. Aquí en México el promedio es de $4,000 al mes. Desde luego que no les alcanza. Una policía mal pagada, mal preparada, con una serie de cuestiones todavía difíciles. Es presa fácil de la delincuencia organizada, específicamente de los apuestas de dinero, que son las discusiones que estamos ahorita teniendo, que no solamente es cuestión de policías y ladrones, sino ver todo ese andamiaje que se está dando, a quién estamos metiendo en las cárceles, a quién están sirviendo, cómo se da, y todo esto es parte de la grave crisis que se está viviendo en la región, específicamente en eso. Seguimos siendo un gran trampolín y la gran alberca sigue siendo Estados Unidos. En el debate que se ha abierto prácticamente en los últimos meses, se habla de pros y de contras en relación con la liberalización. Seguramente este va a ser un debate todavía bastante largo y por mucho tiempo. Pero, ¿qué significa esto? ¿Significa cuando se habla de liberalizar la droga también liberalizar la producción? Porque ese sería un tema bastante serio. ¿Significa esto que quizás a la larga, poniéndonos ahora en la cara de los que están en contra de la liberalización, que en vez de conseguir mejoras en relación con el tema, se va a expandir a lo mejor el tráfico y consumo de drogas? Sí, obviamente que el debate de la legalización abre a su vez otra serie de aristas. Las capacidades de Estado a Estado que tienen para poder instaurar programas preventivos en materia de adicción, de consumo de drogas desde una perspectiva clínica y de salud. Está la rama educativa que tendría que avanzar simultáneamente con un programa de estas características. Y lo que sea el debate que está planteando la legalización y la liberalización, tanto para el consumo como para la producción, es que no hay capacidad. Lo estamos viendo actualmente, el énfasis regionalmente está en la militarización y en la criminalización. Insisto en ello, porque esto es una arista importante en torno a la legalización y a la liberalización, que tiene que venir acompañado con un programa integral en materia de salud, de educación, de recreación, de programas sociales múltiples que permitan reencauzar a una gran masa de jóvenes, incluso niños que no están incorporados de alguna manera en algún tipo de sistema del Estado. Entonces, la legalización a su vez presenta, por un lado, estos elementos que estoy mencionando, pero por el otro lado, las capacidades preventivas que quiero subrayar en este momento, que son las capacidades preventivas financieras para hacer cruces con el aspecto judicial y poder determinar los montos de dinero de los actores tanto del crimen organizado como de los cárteles. Entonces, lo que quiero comentar aquí es que por un lado está el asunto preventivo en el sentido suave, por decirlo de alguna manera, salud y educación, y por el otro lado en el aspecto legal propiamente de carácter financiero, pero todavía no llegamos ahí. Yo tendría ahí una pregunta a Jacobo. ¿Por qué? Porque de alguna manera los europeos han venido
llevando algunas políticas bastante liberales en relación con el consumo de droga, por ejemplo en Holanda, por ejemplo en Suiza, por ejemplo en parte en Alemania, en Portugal y también en España. Sí. ¿Han dado buenos resultados? Pues en líneas generales yo diría que sí, que Portugal hoy es el país con menor consumo de Europa de drogas blandas y es la que tiene, con Holanda, la legislación más suave en este campo. Claro. O sea, precisamente ha demostrado que dando... Yo creo que los gobiernos, en el momento que han puesto en marcha en los estados una legislación que deje de tutelar como a menores de edad a su población y que le hayan dado herramientas para tratarlos como población madura y adulta, las sociedades en general han respondido. Y ahí está Holanda, que si bien está ahora recortando un poquito lo que son pues la legislación y acotando de alguna forma, precisamente para evitar el turismo, el narcoturismo, ¿no? Hacia Holanda, pero no porque haya un problema de salud pública, no es un problema que haya, yo no he visto nunca en España, que también tiene una legislación bastante laxa en el sentido de que no es ilegal la posesión, sí el tráfico, pero hasta 2, 3, 4 gramos de drogas blandas es legal tenerlo y hasta hace muy poquito consumirlo en espacios públicos. Ahora empiezan restricciones en ese sentido, pero jamás he visto una masa de gente que por no poder consumir se haya echado a la calle o haya matado a nadie. O sea que en algún sentido podría ser positivo. Hay experiencias que indican que una legalización favorece frenar el negocio absurdo del crimen y las drogas. Si bien España no es el mejor ejemplo, soy uno de los países con mayor consumo per cápita de cocaína, en cuanto al consumo de drogas blandas no ha sufrido un mayor incremento. O sea, se mantiene. Precisamente las sustancias más prohibidas son las que han disparado su consumo. Doctor Haro, el que el presidente de México, Felipe Calderón, haya dicho que está abierto a la discusión, que personalmente no está tan de acuerdo, pero que está abierto a la discusión, y que el presidente Santos en Colombia diga que lo ve viable, que lo ve de manera positiva y que si México entra a la discusión, ellos inmediatamente firmarían un acuerdo. En ese sentido, ¿esto quiere decir que hay un camino abierto hacia América Latina para discutir la liberalización de las drogas blandas? Desde el punto de vista creo que es muy positivo. En correlación con otros temas que abren mucho el debate y que obviamente cada quien agarra su punto, este tema de la regulación de las drogas y la posible legalización, desde luego que podría aportar una serie de insumos necesarios, desde luego con las características, con las cuestiones inmersas. Por ejemplo, la parte de las cuestiones que se discuten en México y en Latinoamérica sobre la posible legalización, los contras es que los que están dedicándose en este caso a este negocio, los grandes cárteles de la droga, tendrán que hacer el efecto cucaracha de irse a otros negocios ilícitos como las extorsiones, la parte de venta de armas, la parte de la trata de blancas, la parte que tiene que ver con levantones, secuestros, una serie de cuestiones, pero en gran parte de México ya está eso. ¿Y esta discusión latinoamericana, la posición de Estados Unidos, podría influir de alguna manera? Lo que pasa es que no se puede dar un cambio relativo sin una aprobación de Estados Unidos. Eso es, de alguna manera, coincido con Abelardo, porque es un problema internacional. Inclusive se tiene que hablar con discusiones fuertes a nivel internacional. En ese sentido, veo que Estados Unidos no le quiere entrar al asunto por cuestiones también, desde luego, económicas, macroeconomía, que sostienen a muchos de los puntos de la economía, así como la venta de armas, que no conviene. En ese sentido, el gran debate para México y Latinoamérica es principalmente cómo estos países que están siendo presa de la violencia, tanto por la producción como el trasiego, y sobre todo para poder llegar en este caso a los grandes mercados, pueden solucionar su problemática tan grave, tan compleja, que están viviendo actualmente de violencia, de criminalidad, de castigo. Y en ese sentido es el debate que se abre. Desde luego que los puntos negativos y los puntos se puede coincidir, la parte de estructurar, como ya se decía, programas educativos, la parte de incautar los valores, de penetrar, la parte que tiene que ver con las oportunidades sociales, económicas, educativas, es muy importante, los programas que se den por ese lado, y por otro lado la parte que tiene que ver con programas de salud pública para los
en este caso los consumidores, que es una parte muy importante que tiene que ir en el andamiaje de poder ir trabajando en ese camino, pero que se abre el debate me parece obviamente importantísimo y se tendrán que buscar los consensos porque algo hay que hacer en esta época 2012 que tenemos, obviamente un panorama nada halagador y obviamente con una serie de cambios estructurales. El presidente de El Salvador y el presidente de Honduras, el recién electo presidente de Honduras, han dicho que hay que ir más lejos hace muy poco. Y han señalado que es necesario liberalizar el transporte de drogas hacia los Estados Unidos. Que el gran problema que ellos tienen es que a través de los países centroamericanos, donde la droga realmente hace unos estragos increíbles, ¿ya? Y es quizás una de las regiones más afectadas en este momento por la delincuencia ligada a las drogas. Han dicho que el gran problema es que las drogas van a Estados Unidos. Claro. Entonces que es necesario dejarlas pasar libremente hacia los Estados Unidos. ¿Es esa una buena política? Bueno, yo creo Doctor, que sería un aspecto nada más de... me gustaría, si me permite, rápidamente introducir otra serie de variables ahí rápidamente para regresar nuevamente a lo que estaba comentando. Me gustaría comentar que es un problema global, eminentemente. El principal centro de consumo y el mercado ilícito está en Estados Unidos. Posteriormente en la Unión Europea hay un problema. España tiene fuertes problemas de consumo. Brasil tiene problemas importantísimos a nivel global. Argentina igual, insisto. Pero, sin embargo, para América Latina, el gran dilema es Estados Unidos. Y dentro de ello, las rutas aéreas, terrestres, marítimas, financieras, son fundamentales. Y esto ya está estructurado. Entonces, mientras no se atienda el asunto del consumo y esta se pueda reducir desde Estados Unidos, esto presenta dilemas estructurales a los estados centroamericanos. Y por supuesto también para México, dado las proporciones de corrupción que genera el mercado ilícito y el tránsito. Entonces, lo que están planteando aquí los presidentes de Honduras y de El Salvador es una llamada de alarma frente a una situación que por mucho ha venido rebasando la capacidad de respuesta, en algunas ocasiones incluso de sus propias Fuerzas Armadas. Entonces, ellos están reaccionando frente a ello, pero no podemos perder de vista que es una situación global, hemisférica, más que latinoamericana, y dentro de ello hay estados que son más perjudicados que otros por su situación histórica de desarrollo institucional y capacidad del Estado de Derecho. Centroamérica y algunas regiones de México están precisamente en esa índole. Doctor, perdón, Jacobo, adelante. Sí, yo quería, al hilo de la conversación y del aire regional que le estamos hablando, que al final los países que más se están movilizando y más activos en cuanto a sacar el tema y a que el debate empiece a ser un debate público, a sacarlo del closet y a ponerlo sobre la mesa, un problema que tenga otra dimensión más allá de la militarista, son los países que la están sufriendo. Al final Colombia, son México, es Centroamérica, son los países que tienen más interés en que este tema, lógicamente este tema no es un tema en la agenda norteamericana, porque no están viviendo esta sangría de muertos que estamos viendo aquí a diario. Y yo la zona que más conozco es Centroamérica, porque es la que más he reportajeado, la que más he reporteado, y sobre todo la que veo más a nivel mundial podrida, en el sentido de penetrada hasta el tuétano por el crimen organizado y donde la droga está haciendo unos estragos brutales, porque aquí en México, al fin y al cabo, nos guste y con mayor o menor eficacia, con mayor o menor acierto, hay 45.000 soldados en la calle plantando cara a eso llamado narco, pero en Centroamérica no hay nada. Nada de nada de nada. Pero ¿a quién no le interesa también en Latinoamérica entonces? Ya sabemos que a Estados Unidos no le interesa el tema, pero a nivel latinoamericano, ¿a quién no le interesa esta discusión de la liberalización de las drogas? Pues lo que me llama la atención es que siempre son los que llevan la iniciativa son expresidentes. Cuando son presidentes, ninguno tiene a veces los pantalones de sacar un tema como este y ponerlo sobre la mesa. De hecho, lo notable de este cambio de actitud es que por primera vez Otto Pérez Molina en Guatemala se lo va a decir a Mauricio Funes de El Salvador y va a decirle que hay un problema e intentemos a ver cómo lo afrontamos. Santos está en el poder. Por primera vez
gobernantes en activo y no como siempre a toro pasado, y no unos Cararias, no un Gaviria, no expresidentes que han pasado por el poder sin haber hecho nada para aplicar esas políticas que hoy van dando conferencias precisamente para decir qué es lo que habría que hacer. Su experiencia les avala y si han llegado a las conclusiones, bienvenido sea. Pero hay un cambio sustancial en el sentido de que, bueno, pues se puede hablar de estos temas y son ya presidentes en activo los que están sacando el tema. Me parece que es un cambio sustancial e importante. Me gustaría rápidamente comentar algo ahí porque es interesante que en la medida que la violencia escala y que se hace más evidente y que en algunas regiones más que en otras es rebasado el Estado a través de sus Fuerzas Armadas o de sus sistemas de policía, se vienen presentando esta posibilidad de levantar el tema de la legalización. Me parece que sí es muy importante enfatizarlo, algo que era impensable incluso hace 15 años. Se está debatiendo por presidentes y expresidentes. Entonces, dentro de los mismos Estados Unidos también está habiendo un debate en otro nivel y en otra dimensión, a nivel regional, con la cuestión de la legalización. Si lo pensamos en una perspectiva de mediano plazo, podemos anticipar que en la medida que se agudice la violencia y la militarización, más fuerte van a venir también contrapropuestas latinoamericanas por plantear otro tipo de alternativas como ya está pasando en nuestra región. Entonces me parece que es loable apuntar que un debate no se encuentra en la prioridad actualmente de las discusiones latinoamericanas, pero que va avanzando en ese sentido. Me parece a mí que el gran debate está en la incapacidad en algún momento dado de los estados para poder generar seguridad ciudadana y seguridad a sus propias instituciones. Seguridad a sus propias instituciones, al Estado y a los ciudadanos. Evidentemente esa es una tarea muy importante del Estado que no se cumple en la mayoría de los países. Ahora bien, sí en algunas naciones latinoamericanas también se da algún tipo de liberalización. Yo no sé cómo es la situación, por ejemplo, aquí en México, pero hay planes evidentemente para tratar de proteger a la juventud, para proteger a la infancia como en Europa, tratar también de tratar que los niños y los jóvenes no se conviertan en dependientes del crimen organizado y que puedan ser utilizados por ellos. Esos pequeños planes, esas pequeñas semillas de lo que podría ser un futuro diferente, ¿qué resultados tienen en un país tan problemático en este campo como es México? Bueno, en lo que respecta a la parte que tiene que ver con el apueste a la prevención, una prevención integral, desde luego hace falta mucho por hacer, un camino muy largo que recorrer que no se está de alguna manera llevando de manera adecuada. Hubo una serie de cambios hace un par de años en la Ley General de Salud, donde se establece una serie de rangos de medidas que están despenalizadas y una persona, obviamente, si era encontrada o era incautada con una dosis pequeña, venían ahí en este caso las medidas, y decía que era para consumo propio. Desde luego que ahí lo único que se le hacía se le llamaba la atención, se volvía de alguna manera a encontrar, se le obligaba a ir a un centro, en este caso de rehabilitación, de salud pública, que hay algunos con deficiencias, pero que están en el país establecidos. En este sentido, la apuesta que se debe de hacer es precisamente el darles en esta parte de que yo hablo de la prevención integral, no solamente la prevención del delito, sino la prevención integral, desde la parte que tiene que ver con la primaria, la formación secundaria, bachillerato, la parte de oportunidades, la parte que tiene que ver con una serie de andamiaje social, económico, cultural, darles esa posibilidad de que se pueda alejar de las drogas. Pues es decir, este debate se podría seguir dando, es conveniente que se haga, pero al mismo tiempo los estados debieran empezar ya a implementar planes para prevenir a la juventud, sobre todo a los niños. ¿Cuáles tendrían que ser los acentos de ese programa si nosotros pudiéramos diseñar un par de ideas que sirvieran a quienes nos están escuchando en diversos países de América Latina? En principal, obviamente, la participación de la ciudadanía, de la sociedad, es muy importante. La parte que dan los padres de familia hacia los hijos. Pero algo muy importante es las ONGs y sobre todo los medios de comunicación, que también se vean. Es decir, hay como un doble lenguaje que se da. Es decir, agarran a un narcotraficante, a una persona obviamente que tiene, y luego lo meten en televisión como si fuera un artista de cine, como un rockstar, y lo entrevistan y hacen. Entonces eso se da como una especie de apología del delito.
Entonces tiene que quitarse todo ese tipo de cuestiones, sobre todo de manera educativa. Mejores oportunidades para los jóvenes, empleo, la parte que tiene que ver con acceso a las universidades, a la parte de la educación. Es una parte importante que tiene que irse trabajando. Es decir, el concepto de seguridad nacional conocido hasta ahora, algún ataque exterior o bien crimen organizado que salta al Estado, es un concepto atrasado si al mismo tiempo no se implementan otros planes, por ejemplo, para evitar la pobreza, que es, entre otras partes, caldo de cultivo de lo que son los enemigos del Estado y de la seguridad. ¿Hay que crear un nuevo concepto de seguridad en nuestros estados latinoamericanos? Totalmente. Las ideas, que los valores, que los principios son los que crean instituciones y leyes, normas. La reconceptualización del tema de seguridad pasa, para mi gusto, en la exaltación de la vida al más alto nivel. Y esto pasa por una serie de responsabilidades legales y estatales también al más alto nivel, pero también de la sociedad. Es decir, donde la sociedad y el Estado apuntan que la vida y la dimensión de la vida personal, familiar, colectiva, nacional, es lo que sostiene a la misma estructura del Estado y a la sociedad, y podemos diferenciarlo con la cuestión de la guerra, de la muerte, de la criminalización. Y apuntamos ello con programas de mediano y largo plazo, financiables, que puedan ser viables en las comunidades y creados por las mismas comunidades, es donde podemos apuntar en México, en Guatemala, en Colombia, en Bolivia, etcétera, a la reconstrucción del tejido social. Porque es precisamente el tejido social lo que se ha venido resquebrajando, como sucedió en Medellín en 1990, que llegaron al punto de violencia más alto en el planeta, al igual que actualmente se está dando en Ciudad Juárez, en México, porque se había perdido la capacidad de respeto a la vida por criminales, por jóvenes y en algunos casos por autoridades. Me parece que la dimensión de respeto integral a la vida, pero al mismo tiempo que sea esta corresponsable con un Estado de Derecho, es alguno de los elementos que tendrían que coadyuvar hacia una nueva reconceptualización de una seguridad individual, humana y nacional. Y que esto, por supuesto, pudiese coadyuvar con una seguridad internacional mucho más sana. Estimados amigos, esta ha sido una nueva coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión aquí en Guadalajara, Jalisco. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y sigan en las semanas que vienen porque tenemos nuevos temas muy interesantes desde distintos países. Gracias por su compañía.